Gracias, hermano Danilo. Hoy, hermanos, como saben, estamos iniciando una nueva serie de mensajes. No lo puedo ocultar, estoy muy emocionado por esto. Ha sido y está siendo muy edificante, emocionante poder estudiar el libro de Lamentaciones. Y hoy vamos a leer un poco de Lamentaciones. Sin embargo, vamos a estar varias semanas contextualizando el libro, porque con el contexto o con la mayor cantidad de información del contexto del libro, se entenderá mejor el libro. Entonces tomaremos un tiempo para contextualizar y luego ir directo al texto. Pero vayamos familiarizándonos con el texto. Lamentaciones está en el Antiguo Testamento. El Salmo, dele para adelante, ahí va a llegar, hermanos. Dele para adelante. Después de Jeremías, ahí a Jeremías, Lamentaciones. Vamos a leer hoy apenas 9 versículos. Dice la palabra de Dios: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de ella, de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mas, oh Jehová, mi aflicción. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Y sigue el lamento. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, de toda honra. Poderoso Dios, maravilloso Dios, majestuoso Dios. Por ti el sol hoy alumbra, Señor. Nosotros lo sabemos y lo creemos. Y por ti hoy estamos aquí. Te ruego, Padre, por favor, que me concedas durante el desarrollo de toda esta serie de mensajes
Que mi mente, Padre, se esfuerce en conocerte más para poder contarle a los tuyos más de ti. Que mi corazón se enamore más de ti para que desde este púlpito anime, exhorte a los tuyos a enamorarse más de ti. Que mi corazón te alabe cada día más, para que desde este púlpito, en el desarrollo de esta serie de mensajes, los tuyos te adoren más y más. Oh Padre, seca nuestras lágrimas de congoja y levanta también nuestros trofeos de alegría. Tú eres nuestro consuelo y tú eres nuestra victoria. Ayúdanos, Padre, a conocerte más en la exposición, en el estudio, en el mensaje de tu palabra a través de esta iglesia. Haz que la iglesia, Señor, y los que están aquí hoy se involucren en el estudio de este hermoso libro, en el estudio de ti, Señor. Y que el corazón de la iglesia lata en adoración, en alabanza, en devoción, en rendimiento a ti. Y que si desde nuestro corazón hay lamento, que sea un lamento que reconoce tu soberanía, tu providencia y tu gloria. Y que siempre tenga presente nuestra gloriosa esperanza. Hoy te ruego que no me permitas pronunciar palabra sin tu guía. Dame humildad, Señor. Lo necesito para exponer tu palabra. Dale humildad al que escucha. Y en humildad ayúdanos a crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El momento de las lamentaciones. Eso vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de eso, de manera muy breve, poco a poco en la serie les iré presentando el libro. Pero que quiero que sepan cómo está estructurado este libro. Como ya muchos saben, el libro de Lamentaciones no fue escrito en español. Nosotros tenemos una traducción del libro. El libro de Lamentaciones fue escrito en hebreo. Y es un libro que está aquí en lo que nosotros llamamos los profetas mayores, pero con una estructura artística. No es un poema, es un conjunto de poemas. Son 5 poemas, poesía hebrea. Y si ustedes ya leyeron el libro, habrán notado algunas cosas. Capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 5 tienen 22 versículos cada uno. Porque, aunque el 5 es un poco diferente, pero el 1, 2 y 4 son acrósticos, porque así era parte de esa poesía hebrea. Y cada versículo o cada expresión inicia con la letra en orden del alfabeto hebreo. Y como son 22 letras, entonces cada uno tiene 22 versículos. El capítulo 5 no lleva el orden, pero sí están las 22 letras del alfabeto, aunque en un orden diferente. El capítulo 3 es igual, solo que no tiene 22 versículos. Tiene 66 versículos. Porque
La primera expresión empieza con Aleph, la primera letra hebreo, la segunda y la tercera, es decir, hay tríos. Entonces, hay tres expresiones que empiezan con la primera letra del alfabeto, luego así, y por eso se multiplica 22 por 3, 66. Es decir, vamos a estudiar un libro bien estructurado, un libro poético. ¿Y qué es la poesía sino la expresión artística de emociones? En este caso, de lamentos. Estas son endechas de Jeremías. Hoy vamos a aprender poco a poco, hermanos. Van a ir aprendiendo más de este libro y del contexto de este libro. Hoy quiero que aprendamos el momento de las lamentaciones. El libro de lamentaciones fue escrito cuando la ciudad de Jerusalén o ardía en llamas o salía todavía humo de las cenizas de las llamas. Pero no por un fuego causado accidentalmente, no. Este era el fuego que había provocado el ejército de Babilonia por órdenes de Nabucodonosor. En Jeremías 52, 2 y 3 está registrado así. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que salía para estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Así está registrado y en varios lugares de la palabra de Dios. Hace un par de meses, en abril, aquí en Tegucigalpa fuimos testigos de un poderoso incendio en la montaña de la Tigra, por la zona del Chimbo y del Trigo, allá contiguo a la aldea de Latío. Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero hermanos, ese era un pequeño fósforo encendido en comparación con lo que pasó en Jerusalén cuando el libro de Lamentaciones se escribió. Para ilustrarlo, imaginémonos que la casa presidencial que tenemos aquí cerca está encendida en llamas, que además la sede del Congreso Nacional, allá en el centro, arde en llamas. Y a eso le sumamos que el edificio principal de la Corte Suprema de Justicia, allá, arde en llamas. Pero que también las oficinas, sea cual sea donde trabajamos, están ardiendo en fuego. Y que también el lugar donde nos congregamos al mismo tiempo arde en llamas. Los edificios más grandes y populosos también arden en llamas. Las casas más reconocidas y bonitas de la ciudad están tomando fuego. Las casas de los grandes empresarios y políticos no están tampoco exentas. Les han metido fuego. Nuestras propias casas en llamas, las de los vecinos en llamas, las de nuestros padres en llamas, las de nuestra familia en llamas, de nuestros amigos, en fin, toda la ciudad, imagínensela ardiendo en llamas con fuego incontenible provocado por un ejército enemigo que está determinado a someternos. Imagínese que usted anda por allá por el Parque El Picacho, desde donde se divisa toda la ciudad y ve el panorama y solo ve fuego. Hermanos, la tristeza le embargaría. El lloro, la tristeza, la frustración, la impotencia y un gran lamento. Un lamento tan profundo como las honduras del mar.
saldría de usted desde su corazón, expresado por sus labios. Dirían, ay, Tegucigalpa, esa ciudad que era un paisaje nocturno desde aquí, hoy es un cuadro trágico y triste. El que escribió Lamentaciones, Jeremías, lo escribió cuando Jerusalén ardía en llamas o recién había ardido en llamas. Ahora bien, la conquista total de Babilonia sobre Jerusalén fue en el año 586 a.C. Ahí fue cuando la ciudad ardía, pero mientras la ciudad estaba ardiendo en llamas y mientras Jeremías lamentaba este trágico evento para su nación, Dios permanecía firme en su trono. Él se conservaba imponente y majestuoso, y su misericordia en ningún momento había menguado o se había reducido para lo suyo. Ay, hermanos, qué buena analogía podemos tomar de esto. Hermanos en Cristo, amigos que están aquí, deseo aseverarles que aunque visualicen sus vidas en llamas, si ven que su salud se les desbarata en llamas, si ven que su familia se desmorona por algún fuego, si ven que su trabajo arde en llamas, si ven que su economía se destruye como el fuego la consumiera, incluso si ven que su matrimonio arde en llamas, que su prestigio está en llamas, que su carrera profesional está en llamas, que sus aspiraciones están en riesgo por algún fuego, que sus propios hijos están en llamas, que su alma arde en llamas, que su vida en general se desmorona por algún fuego, sepan que Dios continúa en su trono, que Él no dejará de ser Dios, que aún su mirada está sobre los suyos, que Él sigue siendo misericordioso, que Él sigue siendo benevolente, que su bondad sigue estando presente, y que sería adecuado que nuestros lamentos por esos fuegos de nuestra vida podamos incluir un lamento como este que dice así: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Saben dónde está esta expresión? En Lamentaciones 3, versículo 40 al 42. Pero además del fuego que estaba ardiendo, había ardido en la ciudad, este libro también fue escrito cuando había un gran luto, un luto profundo por las muertes de sus príncipes, de sus ancianos, de sus muchachos jóvenes, de sus doncellas y de muchas personas más. No solo había fuego, había luto. El ejército había huido. No había militares, policías, no había guardia. Se habían rendido, habían salido huyendo. El pueblo estaba sometido. No había más que hacer y había muerte. Jeremías, alguien que amaba a Dios y que confiaba en Dios, estaba viendo lo que sucedía en Jerusalén y se lamentaba profundamente en nombre de toda la nación. Por favor, leamos
Segundo libro de Crónicas, para entender este luto. El capítulo 36. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Dice 16, 36, 16, 17. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, los habitantes de Jerusalén, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. El momento en que se escribió Lamentaciones, hermanos, fue un momento horrible. Ahora leamos Lamentaciones 2, por favor. Varios versículos de Lamentaciones. El versículo 21. Dice él en ese lamento: niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. No sé si se están imaginando y figurando el momento en que se escribió Lamentaciones, capítulo 4 de Lamentaciones, versículo 9. Vean lo que dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Qué momento más horrible para esa nación. Capítulo 5, versículo 11. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, y a los príncipes colgaron de las manos. Era un momento donde el fuego había consumido la ciudad, pero también era un momento de luto intenso cuando este libro se escribió. Y los lamentos de Jeremías eran una demostración genuina de lo que había en su corazón. Un lamento. ¿Cómo iba a ocultar su tristeza? ¿Cómo iba a fingir que todo estaba bien cuando no era así? No obstante, entre esos lamentos, él escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lamentaciones es la reacción emotiva al sufrimiento colectivo de toda una nación. Diferente al caso de Job. Job sufrió por motivos muy diferentes a lo que sufrió Jerusalén. Job es un sufrimiento individual. Este expresado aquí es un sufrimiento colectivo. Pero Job vino a mi mente porque a pesar de la muerte de sus hijos y de todo el sufrimiento de Job, en consonancia con el mismo convicción de Jeremías, Job
dice en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. De igual forma se evidencia en las lamentaciones de Jeremías, que hay un respeto máximo por Dios y un temor reverente instalado en el corazón de Jeremías. Una fe genuina en medio de la estrepitosa y triste caída de Jerusalén por manos de los caldeos. De tal modo que, adelantándose a las intenciones de algunos hombres para proferir palabra contra Dios por el debacle de Jerusalén, Jeremías escribe lo siguiente: que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Lamentaciones 3:28-29. Lo que él quiere decir es que sería un grave error quejarse. Eso es lo que está diciendo. Que sería algo grave quejarse o blasfemar contra Dios en ese momento tan caótico. Cualquiera diría, no hombre, si eso debe ser lo que se debe hacer, se debe de quejar y lamentar y blasfemar contra Dios. Él dice, no, que se calle, que meta su boca en la tierra, por si aún hay esperanza. Yo estoy de acuerdo con Jeremías. Es demasiado riesgoso, hermano, proferir palabra contra Dios por las catástrofes de nuestra vida, porque nosotros no somos de este mundo. En medio del luto y del fuego, evitemos a toda costa el error de proferir palabras ofensivas o inapropiadas contra nuestro Dios santo, santo, santo. Esto nos compromete. Reponerse a eso puede costar mucho, puede ser muy costoso. Y seguramente nuestras palabras irrespetuosas contra Dios van a tener consecuencias dolorosas. Que la gracia de Dios abunde aún más en aquellos que han blasfemado contra Dios. Si en este lugar, Señor, hay alguien que lo ha hecho, derrama tu gracia, Padre. Quien haya hecho esto, es urgente que se postre en arrepentimiento, llanto y humillación ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jeremías se lamentó, sí. Lean el libro. No obstante, contrario a ese lamento, él escribió al final de este libro las siguientes palabras. Escúchenlas, luego le doy la cita. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y más adelante dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Todo esto está a finales del capítulo 5. Aquí Jeremías está demostrando que su confianza está plenamente cimentada en Dios en todo momento. El momento en que él escribe esto, la ciudad está en llamas, el luto está en las calles, se ha perdido toda dignidad. El bello, el hermoso, el maravilloso templo que había inaugurado Salomón
estaba hecho cenizas, ya no había oro, ni plata, ni nada en ese lugar, no habían sacerdotes para hacer expiación, el templo ya estaba en ruinas, pero él estaba confiando en Dios. Qué aleccionador para nosotros es esto, amados hermanos. Hoy nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. No podemos ser creyentes que en las primeras de cambio damos marcha atrás. Es preciso hacernos la pregunta que Job le hizo a su mujer. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, no importa lo que le llegue a suceder en la vida. Nunca dejen de contemplar a Cristo y su bendita cruz. No duden en la inmensa misericordia de Dios y del poder sin igual de Cristo y de su bendita sangre. Aunque el mundo se destruya a sus pies o a su lado, nuestra fe o su fe debe estar firme. Nuestra esperanza debe ser ejemplar y nuestro refugio debe ser la cruz de Cristo. Voy a repetir, hermano. No importa, hermanos, no importa lo que le llegue a suceder en la vida. Nunca dejen de contemplar a Cristo y su bendita cruz. No duden de la inmensa misericordia de Dios y del poder sin igual de Cristo y su bendita sangre. Aunque el mundo se destruya a sus pies o a su lado, su fe debe estar firme. Su esperanza debe ser ejemplar y su refugio debe ser la cruz de Cristo. Recuerdo al carcelero de Filipos, el que estaba encargado de resguardar a los presos, entre ellos Pablo y Silas. Luego hubo un terremoto que abrió todas las celdas. Él dijo, he fracasado en la vida. Toda la fama de un buen custodio la he perdido. El honor de mi familia está por los suelos. Lo que sé hacer es esto, ya ni esto, ni para esto me tomarán en cuenta. De lo que más me sentía orgulloso, hoy se ha desboronado. Me voy a quitar la vida. Estaba determinado a quitarse la vida. Su alma estaba afligida, pensó que lo iban a matar. Pero antes de eso, mejor él se iba a matar. Ese hombre ya había perdido toda esperanza. En eso, escuchó que alguien le dijo, no lo hagas. Aquí estamos todos. Su tormento pasó a una importante pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que el tormento y el lamento de esta alma se termine? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Esa es la solución para el alma atormentada y afligida. Porque aún, hermanos, en las circunstancias más desastrosas de la vida, la fe y la confianza en Cristo deben estar presentes, cuanto más en nosotros que nos llamamos cristianos. Veo también en Jeremías su fe firme en Dios, su fe firme en las promesas de Dios. Esa fe estaba intacta, él seguía confiando en Dios. Otro aspecto importante referente al momento en que se escribió este libro es que los sucesos que desencadenaron que Lamentaciones escribieron fueron posteriores a muchos años, es decir, a décadas de advertencia del profeta Jeremías.
Ese mismo que estaba escribiendo Lamentaciones les había advertido una y otra y otra y otra vez. Pero ellos decían, somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Somos el pueblo escogido. Dios no nos va a dar la espalda, por muy paganos que seamos. Jeremías 6, del 6 al 13. Por favor, vayan conmigo. Lo hizo muchas veces, pero aquí hay un registro de esas advertencias. Porque así, Jeremías 6, del 6 al 13. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Está profetizando aquí. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid del resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde del profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Sigue el texto. Esto es una profecía, no había pasado nada. Pero en medio de la profecía está la misericordia del Señor. Dice el versículo 16, hagamos el salto. Así dijo Jehová, dice Jeremías. Le dice a la nación: paraos en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Una y otra vez Jeremías advertía al pueblo. Y saben ustedes cómo trataron a Jeremías. Lo trataron muy mal por decir la verdad y anunciar la palabra de Dios. Jeremías es un ejemplo para cualquier pastor o predicador de sostenerse en la verdad sin importar las consecuencias. Al final del día pasó lo peor para ellos. La destrucción de Jerusalén llegó y fue nefasta para la nación. Mientras Jeremías les advertía, él no era querido. Él no era querido por los sacerdotes. Él no era querido por otros profetas. Él no era querido por los reyes. ¿Saben qué le hicieron? Lo amenazaron con matarlo si seguía profetizando. Maquinaron contra él. Ahí está Jeremías, creo que es 18. Si no está mal la cita, vamos a leerla. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras.
Además lo azotaron y lo pusieron en el cepo, ahí cerquita, 21 y 2. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Qué trato le dieron a este hombre de Dios? ¿Saben ustedes que fue encarcelado? ¿Saben ustedes que fue puesto en una cisterna que solo estaba el lodo para que se muriera ahí en Jeremías 38, versículo 6? Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno o lodo, y se hundió Jeremías en el cielo. Luego fue rescatado. Fue despreciado, hermano. Pero hoy los profetas quieren ser amados, adulados, premiados, nombrados, que les hagan eventos de reconocimiento. Porque si pasan estas cosas, no se dedicarían a predicar la palabra. Bueno, Lamentaciones escribió luego que Jeremías les advirtió año tras año, década tras década. Así como Jeremías pasa con muchos que anuncian la palabra de Dios. Son despreciados, amenazados, odiados, maquinan contra estas personas, contra los anunciantes de la palabra de Dios. Pero eso no hará que ninguno de nosotros, los que anunciamos la palabra de Dios, dejemos de hacer nuestra labor. Al igual que Jeremías, seguiremos pregonando las verdades del libro sagrado y anunciando hasta nuestro último aliento el hermoso evangelio de Cristo. Aquí en Jeremías entonces tenemos algo maravilloso. Mientras Jeremías veía la caída, la muerte y el mal contra todos aquellos que lo trataron mal, repito, mientras Jeremías veía la caída, la muerte y el mal contra todos aquellos que lo trataron mal, él se lamentaba. Y escribe este libro que hoy conocemos o lo titulamos como Lamentaciones. Pero esto nos hace notar que el corazón de Jeremías era un corazón sin rencor y sin amargura. Él tenía un corazón lleno de amor incluso contra sus enemigos. Él estaba triste de lo que sucedía. Su lamento era profundo y a lo largo del libro lo expresa muchas veces. En el capítulo 1, cuando lo lean, encontrarán estas expresiones: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. En eso es 1:16. Más adelante dice: mis entrañas hierven, mi corazón está adolorido, dice él. Ya en el capítulo 2 dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. En el capítulo 3 él dice: mi alma está abatida dentro de mí. Mientras él miraba la caída de los que lo metieron a la cisterna, de los que le pusieron el cepo, de los que lo azotaron, de los que le tenían, de los que lo rechazaban en el templo, él dice: allá al final cesó el gozo de nuestro corazón. Jeremías escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero debemos hacer notar que Dios está inspirando a escribir a uno de sus siervos con un corazón perdonador. Qué aleccionador para nosotros, para todos nosotros.
es esto. Él advirtió muchas veces, pero la necedad del pueblo nunca entendió. Espero que ninguno de ustedes sea semejante a los oyentes de las advertencias de Jeremías y que nunca obedecieron a la palabra de Dios. Sí, Dios tiene un castigo eterno preparado en la eternidad para los que no lo conocen. Pero el pecado tiene consecuencias en esta vida, hermano. Como hemos visto, y apenas estamos empezando esta serie, hermano, el contexto del libro es súper amplio. Y lo vamos a ir contextualizando domingo a domingo. Vamos a invertir varias semanas. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuándo comenzaron a cometer esos pecados? ¿Quiénes eran responsables de eso? ¿Quiénes son estos de Babilonia? ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue esa cautividad? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo para luego ir al contenido y hay un mejor entendimiento. Pero finalmente deseo hacer un acercamiento de lo que aprendemos en Lamentaciones, pero un acercamiento comparativo con nuestra nación. Eso deseo hacer, ese ejercicio. Solamente es un análisis con fines reflexivos. Si notamos en la Biblia, veremos que hay registro histórico del juicio de Dios sobre varias naciones, no solo sobre el reino de Judá o Israel previo, sino de varias naciones. No me estoy refiriendo a un juicio eterno o de consecuencias eternas, como el que recibirán los incrédulos en el infierno, sino a un juicio sobre la nación. Hoy podríamos decir sobre el país, sobre el estado, sobre la ciudad. En el caso de Lamentaciones, al estudiarlo queda claro desde un inicio que es el juicio de Dios sobre el reino de Judá, es decir, sobre el reino del sur de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En el caso de ellos, podemos decir que era una nación a la que Dios se le había revelado, les había entregado su ley, los había liberado de la esclavitud, les había hecho innumerables señales para el favor de ellos. Ellos vivían confiados en que Dios nunca les dejaría como nación, porque en Jerusalén estaba la casa de Dios, el majestuoso templo hecho en tiempos de Salomón. Ellos eran la nación escogida de Dios, pero sus pecados les llevaron a que Dios los juzgara a ellos, utilizando una nación pagana para este fin. Bueno, sin dar más detalles sobre esto, deseo decir que también Dios es consciente, pues Él todo lo sabe, de aquellas naciones a donde su evangelio ha llegado, el tesoro más grande. Él es consciente de esas naciones que usan su nombre y dicen que se identifican con Él. Pero Él también sabe qué nación es desobediente a su voz. Y personalmente creo y considero que Honduras es una nación cada vez más desobediente a Dios. En uno de mis trabajos me desplazo por toda la ciudad y no lo niego. Hay días que regreso a mi casa con mucho lamento al ver la inmoralidad
que hay en este país. Los valores éticos, morales, los principios cristianos están siendo desplazados por la inmoralidad y la deshonestidad. Pero esto no es algo nuevo, algo de ahorita, viene de décadas atrás. Y cada año que pasa, los pecados en la sociedad solo se van acrecentando. Somos una sociedad cada vez más hundida en el pecado. Los valores de la masculinidad, de la feminidad, de la familia, del trabajo honesto, de la lealtad, del respeto, del temor a Dios, de la amistad sincera, de la devoción, de la reverencia, del respeto al santo Dios y muchos otros valores más se están perdiendo. Y creo que es un grave error para nuestra sociedad dejar que esto pase. Dejar que nuestra sociedad se degenere. Y es un grave error pensar que no habrá consecuencias para nuestra generación y para las futuras generaciones. Claro que habrá consecuencias. Es más, creo que nosotros como hondureños y nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de ordenar nuestra nación. Y este ordenamiento inicia con la reconciliación con Dios. No es por otra ruta. No hay otro camino. Digan lo que nos digan, solo es reconciliándonos con Dios. Para eso se requiere que la iglesia en general viva y anuncie el evangelio. Nuestra nación lo necesita. Hay fogatas que arden, que están tirando los valores cristianos y los hacen arder. Nuestra ciudad está en llamas moralmente. Nosotros somos los llamados a decirles que hay esperanza. A decirles que hay un sacrificio maravilloso que se dio en el Gólgota para salvarlos, rescatarlos y darles perdón y salvación. Debemos de aportar a nuestra nación el evangelio. Yo sé que ustedes aportan. Si fuera un economista diría, ustedes algo le aportan al PIB. Hermanos, pero apórtenle al reino de los cielos, anunciando el evangelio a esta comunidad que perece. El lamento por nuestra nación está a la vuelta de la esquina, porque la inmoralidad camina rampante en todas nuestras calles. Los jóvenes tienen acceso a la inmoralidad ilimitado. Y la iglesia quiere cerrar su boca. El lamento será inmenso si no obedecemos al mandato de Dios de predicar el santo evangelio. Amada iglesia, reflexionemos nosotros como cristianos. Solo somos un grupo pequeño, pero tenemos un Dios inmenso. Si nuestras rodillas se doblan en clamor e intercesión a Dios por nuestra nación, creamos que Él puede mover su mano poderosamente para que nuestra nación se reconcilie con Dios. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Úsala, Señor, porque es tuya. Úsala para tu gloria.
No dejes que la necedad, Padre, se apodere del corazón de aquellos que oyen tu palabra y no se arrepienten. Concédeles arrepentimiento, Padre. Aún a nuestros adversarios, a nuestros detractores, a nuestros enemigos. Sálvalos, Señor. Y haz que en el correr de los años, Padre, nuestras lágrimas sean de gozo al ver tu gloria en medio de los nuestros. Padre, porque tu evangelio haga poderosamente la transformación de las almas. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Guíanos como iglesia para tener un corazón semejante al de Jeremías, sin importar que nadie le escuchara, anunciaba. Ayúdanos a anunciar tu maravilloso evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermano.